También Andrés Malamud, politólogo, analista, que está conectado también. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Andrés, ¿qué Muy tal? bien. Bienvenido, gracias por sumarte. Nos escuchabas recién, creo, en la introducción de este pase, hablando sobre este nuevo encontronazo, ¿no? Esta nueva discusión, debate, llamémoslo como querramos, en Juntos por el Cambio, hablando sobre la posible incorporación de Schiaretti. Otra vez, dos bandos que se están enfrentando por este tema. ¿Cuál es tu mirada? Vamos a los bifes. Vamos. ¿Se puede hacer o no? Claro. Dentro de 20 días tienen que registrar las candidaturas. Las alianzas se presentan entre partidos políticos. Los 4 partidos que constituyen Juntos por el Cambio decidieron tomar decisiones por consenso. Los 4 partidos que constituyen Juntos por el Cambio están de acuerdo con la ampliación a un nuevo partido que se llamará, peronismo cordobesista. ¿Están de acuerdo? Ya está dentro. Si hay uno que está en contra, no está dentro. Bueno, claro. eso No va a va a ocurrir mañana, Andrés. Mañana hay cumbre justamente en Juntos por el Cambio para decidir esto que vos planteás. Exactamente. ¿Quiénes son los presidentes de los 4 partidos? ¿Quién es el presidente del PRO? Angelini. ¿Responde a Bullrich o responde a Larreta? No, responde a Patricia Bullrich y se llama Federico Angelini. Y eventualmente Por lo tanto, no está de acuerdo. Por lo tanto, esta ampliación no va a ocurrir. Ok. Están empiojando la elección de Córdoba. Esto es pescado podrido para empiojar la elección de Córdoba. Opa. No tiene viabilidad. A ver, amplía. Lo que sí puede pasar es que entre individualmente Schiaretti como vicepresidente de Larreta. Eso puede ocurrir. Pero mira. para eso Bueno, no hace a ver, falta que lo discuta con ¿Y por nadie. qué empiojar la elección en Córdoba? Que hablemos un poquito de eso. Porque es lo que quiere hacer Schiaretti. Esto es una estrategia de Schiaretti, brillante. Estamos todos en el país discutiendo una estrategia que beneficia a ciertos candidatos de Córdoba y perjudica a otros candidatos de Córdoba. ¿Y por qué lo También, hace por el supuesto, le hace sector? un gran favor a Milei. ¿Por A qué ver, lo hace el Efe, sector de Larreta, entonces? Discúlpame, Hugo, un segundo. A ver, tomemos como hipótesis cierta que Schiaretti quiere empiojar la elección de Córdoba porque le está yendo mal. Tomémoslo como... No le está yendo mal. Quiere asegurarla. O porque quiere asegurarla, ¿no? Viste que hay diferentes encuestas, Andrés. Hay quienes dicen que el juez está ganando, otros dicen que están empatados y otros dicen que está ganando Schiaretti. Demos por cierto eso en principio. No para la oposición, que quiere ganarle al gobierno, al oficialismo, al kirchnerismo. ¿No sería mejor hacerlo? No sé si nos podemos abstener de esta discusión. ¿No sería mejor hacerlo con una coalición ampliada, con un eventual frente de frentes, Andrés? Sería mejor hacerlo con más votos del gobierno y con más votos que Milei. La pregunta es si esta disputa, en el mes en el que se registran las candidaturas, consigue más votos o menos votos. ¿Para vos? Le dejo la respuesta a ustedes. ¿Esto que está pasando Juntos por el Cambio favorece a Juntos por el Cambio o lo perjudica? Bueno, no, a ver, me parece que la primera lectura, pero es parte de una dinámica que está sucediendo con Juntos por el Cambio y con los dirigentes en general. La primera lectura es ruido. Y en el medio de estas elecciones de 3/3, no sé si vos coincidirás, lo que menos le conviene a Juntos por el Cambio, que hasta hace un tiempo parecía que la tenía ganada, es el ruido, ¿no? Exactamente. ¿Y por Esto qué es ruido. ¿Y por qué entonces el sector de Larreta entiende que es conveniente para vos? Porque no hay una elección, son 2 elecciones. La A ver. primera son las PASO. Ajá. La primera son las PASO, en las cuales cada coalición designa a sus candidatos. La segunda elección es la general, en la cual se compite contra el otro. Larreta se dio cuenta tarde de que son 2 estrategias diferentes, de que no se compite con la misma estrategia en la interna que en la general. Y está en el mes de las elecciones cambiando su estrategia. Esta estrategia es más apropiada, llega tarde. Andrés, ¿tenés en tus números, en el análisis que haces de los números que te llegan, el escenario de 3/3 y la lectura que hay que hacer sobre ese escenario de 3/3? Todos los encuestadores te dicen que no les creas. Te lo dicen en privado, después tienen que vender. Pero todos te dicen que hay un 30% más de los argentinos que no te responde. ¿Y cuánta fe se puede tener en los que te responden? Porque también hay todavía confusión. No están los candidatos claros. Hay uno claro, que sería Milei, la única fuerza política que hoy no tiene primarias. Y después, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, hay múltiples candidaturas. Claro. Recién cuando las tengamos definidas, la gente va a poder expresarse por candidatos reales. Ahora, muchos dicen... Mientras tanto... Perdón, Andrés, termina, pensé que habías terminado. No, los tercios lo que dice es que entre 3, cualesquiera 2, pueden llegar al balotaje. Claro. Ahora, muchos dicen... es lo que piensan todos los actores.
Claro, que esta indefinición o esta polémica o discusión en la coalición de Juntos por el Cambio beneficia a Milei y también al Frente de Todos, que está esperando buenas noticias económicas, pero Sofía no las consigue ni aún con historias desde China, ¿no? Buenas noches de nuevo. Bueno, Hugo, sí está complicado. El 14 estaban diciendo ustedes que es la fecha, el miércoles 14 es la fecha que se tienen que anotar las candidaturas. Las alianzas. Perdón. Las alianzas. Las candidaturas es el 24, las alianzas es ese miércoles 14, que es el mismo día que se va a conocer el dato de inflación de mayo, y todos esperan que va a ser mayor al mes de abril. Y ya lo que se espera es que no es que es un pico inflacionario y después baja, sino que cada mes que pasa el tema de la inflación va a ir aumentando, porque justamente el país se quedó sin dólares. Lo que hizo Sergio Massa de ir a China era, bueno, a ver si encontraba un alivio financiero. Encontró que le van a dar 5.000 millones de dólares, sí, van a ser en verdad yuanes convertibles equivalentes a 5.000 millones de dólares. A ver, es una buena noticia porque se van a poder usar para las importaciones. Perdón, se van a poder usar para las importaciones, y eso significa que los demás dólares, los pocos dólares que todavía están en el Banco Central, eventualmente se pueden usar para operar en el mercado y evitar una nueva corrida, Sofi. Exactamente. Lo que anunciaron en el Ministerio de Economía era que los yuanes eran de libre disponibilidad. Bueno, no es así. Sí se van a usar para pagar importaciones de China, que no es algo menor igual, porque Argentina, el principal país al que le compra es a China, así que es una buena noticia, y libera esos dólares que eventualmente se van a usar para pagar esas importaciones para intervenir en el mercado cambiario. Ahora, igual acá lo más importante es ver qué pasa en las negociaciones con el Fondo Monetario. Estamos entrando ya en días claves. En el Ministerio de Economía, con optimismo, dicen que para el 12 de junio, o sea, en apenas menos de 10 días, ya va a estar firmado esa negociación con el FMI. Cuando uno habla por ahí con otros economistas que hablan con el fondo, no creen que esa negociación vaya a salir tan rápido. Por un lado, el fondo le dice, yo te voy a dar por ahí más dólares o te voy a adelantar dólares y te voy a dejar intervenir en el mercado siempre y cuando vos muestres de tu parte algún esfuerzo mayor, algún ajuste fiscal mayor o algún paso más para ordenar el mercado cambiario. Ahora, bueno, y ahí es una negociación política que en este momento está bastante trabada. Y hablando de negociación política, Andrés, la enorme incógnita que tienen estas elecciones, más allá de que las encuestas están en un nivel bajísimo de credibilidad, una es, puede ser, Cristina no va a ser porque pierde, entiendo yo, compartamos esto, Andrés, vos tendrás otra mirada o no, no quiere competir porque pierde. Está deshojando la margarita entre Guado y Sergio Massa, que están llegando bueno, Máximo en el medio, que están llegando de China. Los anuncios que se hicieron sobre China fueron muy pocos transparentes. En este contexto, Andrés, ¿vos lo ves a Sergio Massa con ganas y con posibilidades de ser candidato a presidente y hacer una buena elección? Esta pregunta, Luis, justamente es la respuesta a lo que está pasando Juntos por el Cambio. En los últimos 5 años en América Latina, todos los oficialismos perdieron las elecciones presidenciales, salvo en Paraguay. El único oficialismo que ganó entre 2018 y 2023 fue el paraguayo, las 2 veces. Todo el resto perdió. Y en Argentina, además, el oficialismo tiene más del 100% de inflación. Que sigamos pensando que es posible pensar que el oficialismo puede ganar, es todo mérito de la oposición. ¿Por qué? Esta elección la define la oposición. Si hubiera una oposición ordenada, el oficialismo no tiene chance ni para empezar a hablar. No estaríamos discutiendo esto. Hay 100% de inflación. Todos los oficialismos pierden. Pierden en España, donde la situación económica no está tan grave. Que sigamos pensando que tiene chance, todo mérito de Juntos por el Cambio. Ahora, en relación a esto y retomando lo que decías hace un ratito sobre esto de las elecciones de los 3 tercios, ¿no? Hoy volvió a hablar Facundo Manes y dijo, si vamos a las PASO con 2 candidatos, corremos el riesgo de ir terceros. Esto ya lo había hecho incluso la semana anterior, dijo, si Juntos por el Cambio se convierte en la interna del PRO, también corremos el riesgo de ir terceros. ¿Coincidís en esa mirada de Manes? Hasta hace 2 semanas sí. En las últimas 2 semanas tuvimos novedades, que el Frente de Todos también podría ir con más de un candidato. Claro. Hoy se está hablando del candidato de Cristina y el candidato de Alberto Fernández, los gobernadores, Daniel Scioli en sí mismo. Si esto es así, mejoran las chances. Si el gobierno se equivoca y hace lo que tiene que hacer un gobierno con 100% de inflación, que es perder las elecciones, entonces Juntos por el Cambio mejora sus perspectivas. En este caso, Milei sería el candidato individual más votado.
sin llegar al 30%. Perdón, Y ahí entonces... los dos candidatos, o tres, de O Juntos tres. por el Cambio, sumarían más y tendrían un porcentaje superior individualmente a los peronistas. Perdón, entonces Andrés, a ver si entiendo ante la pregunta que te hizo, una interesante pregunta que te hizo Agustina. Hoy a Juntos por el Cambio le convendría ir con más de un candidato y al frente de todos también, porque, a ver, ¿cuál es la discusión? Que en la próxima elección Milei sea primero de manera individual con los votos, pero que los votos de los candidatos de Juntos por el Cambio se puedan llegar a sumar en la siguiente vuelta. Y en el frente de todos también, ¿o no? De nuevo, por si no se entiende, ¿qué le conviene a cada uno? Les conviene ganar en la general, verdad de perogrullo. Para ganar en la general, ¿cómo les conviene llegar? Idealmente con un candidato superador. Si vos tenés el mejor candidato de todos, vas con uno y terminó, no hay más discusión. Si no tenés, lo que tenés que hacer es construir un candidato. Es lo que hizo Cambiemos en 2015, con candidaturas acordadas, 3 candidaturas que disputaron, pero había reglas y había un afecto dentro de la comunidad, dentro de la coalición. Lo que hay que construir es ese afecto y esas reglas. La regla que distribuyen los cargos legislativos y las candidaturas a gobernador, y el afecto que te permite apoyar al que te gana. Eso es lo que está faltando Juntos por el Cambio. No hay ni acuerdo sobre reglas, ni afecto como para bancarse la derrota. Lo que hay que construir es eso. No es ampliar la coalición. Es hacer tolerable la derrota para el que va a perder. Si hay 2 o 3 candidatos, hay 1 o 2 perdedores. Bueno, me permiten sumar a Diego Reynoso, es director de la encuesta que acaba de salir de la Universidad de San Andrés, una encuesta muy importante que aporta información justamente cuando tenemos dudas sobre lo que puede pasar en estas elecciones. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué tal Andrés ahí por ahí? Hola, Diego. Contanos algunos datos sobresalientes de este trabajo tan interesante. Bueno, me concentro en el tema electoral, que es el que están discutiendo ustedes, ¿no? Nosotros lo que encontramos es que, bueno, un poco lo que estaban señalando, cuando preguntamos por toda la oferta que hoy existe, de hecho son más de 2 candidatos por espacio, son unos 6 en el frente, 5 o 6 en el frente de todos, también unos 5 en Juntos por el Cambio. Ambas coaliciones tienen un volumen de votación superior a lo que tiene la Libertad Avanza. Perdón, La diferencia Diego, es que la Libertad discúlpame que te interrumpa. ¿Podemos ir viendo los cuadros de la consultora de la universidad? Ahí tenemos, por ejemplo, la intención de voto genérico, ¿no? Hablando justamente por espacios, ¿no? Bueno, esto era lo que decía Diego Reynoso. A ver, acá tenemos los votos por espacio. ¿Qué demuestran eso, Diego? ¿Qué demuestra? Bueno, acá lo que te demuestra es que casi hay un empate entre el primero y el segundo, y hay un empate entre el segundo y el tercero. Pero tenés todavía un 31%, 30% que todavía no se ha definido. Y que eso claramente es lo que va a terminar inclinando la elección entre los 3 espacios que hoy compiten, ¿no? Hay mucha diferencia. Y acá surge la duda por otra cuestión, ¿no? Que es si conviene o no Juntos por el Cambio tener un candidato unificado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para competir en la madre de todas las batallas, que es donde el Frente de Todos quiere establecerse, ¿no? Ganar la provincia. Nosotros la encuesta que hacemos es a nivel nacional. Si tenemos otra gráfica donde tenemos todos los candidatos, entonces se fragmenta muchísimo el voto, porque le permitimos a los entrevistados que digan cuál es el candidato de su preferencia, ¿no? Claro. Desde Juan Grabois hasta José Luis Espert, pasando por Miriam Bregman y, no sé, Juan Manuel Creo Urtubey. que ahí la vamos a Perdón, buscar, pon ese cuadro porque es bien interesante, porque está disperso, pero... ahora, este es el cuadro de los partidos políticos, de las fuerzas políticas. El cuadro de los candidatos. Imagen de los principales dirigentes políticos, por favor. Nico, imagen de los principales dirigentes políticos. Ahí está. Ahí está Patricia Bullrich. Llévanos de la mano, Diego, por favor. Bueno, acá lo que tenés es que hay cuatro dirigentes políticos que tienen más o menos margen de error, un nivel de imagen positiva similar, que son Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, y que son los 4 de Juntos por el Cambio. Esto es casi un poco lo que señalaba Andrés, ¿no? Es decir, ningún dirigente del oficialismo hoy tiene una imagen positiva que le permita acompañar electoralmente, digamos, y destacar electoralmente para la próxima elección. Ahora bien, fíjense que de esa lista de dirigentes políticos, los que mejor imagen tienen entre 30 y 35 puntos. Esto es bajísimo.
Es decir, hace 8 años tener una imagen positiva era tener 70, 80 puntos de imagen positiva, no 35 puntos. Claro. Esto implica que, un poco esto que yo escuchaba antes de entrar al aire, ¿por qué seguimos pensando a ver si el oficialismo no tiene chances? Bueno, porque los 4 dirigentes mejor evaluados de la oposición solo tienen 35 puntos de imagen positiva, ¿no? Me parece, Diego, que esto habla de una situación un poco generalizada, ¿no?, en la sociedad, de descreimiento hacia la política, y que está reflejado, creo que en una de las primeras placas de la encuesta, del estudio que ustedes hicieron, que habla de la insatisfacción, ¿no? Hay un número que a mí me quedó picando y me llamó mucho la atención, que decía que solo el 9% está satisfecho con cómo está marchando el país. Es decir que el 89% de las personas que habitan en la Argentina están insatisfechas con cómo está marchando el país. Es un número tremendo. Sí, a mí me gusta decir, 1 de cada 10 está satisfecho, 9 de cada 10 está insatisfecho. Porque para diciembre nosotros registramos como un veranito, digamos, ¿no?, de la satisfacción política y de la aprobación presidencial. Correcto. Y que empezó a ser tampoco tanto, pero 2 de cada 10, casi 20 puntos de satisfacción. Pero cuando uno lo mira en términos relativos es muy poco. Quiero decir, yo diría de las elecciones de medio término para acá, incluso diría desde el fin de la cuarentena para acá, el gobierno no logró remontar digamos, su vínculo con la opinión pública. Correcto. Y a diferencia del diagnóstico general, que supone que es solo la economía, yo creo que el gran problema también ha sido la política en el gobierno. No solo la economía, no solo la inflación, sino no quiero ser dramático, pero digamos las dificultades que tuvo el presidente de poder conducir y mantener unida y organizada la coalición de gobierno, ¿no? Diego, muchas gracias por este contacto y por el informe, por la encuesta. Por favor. Gracias. Tenemos información urgente. Acaba de tuitear Patricia Bullrich que en instantes estará aquí en los estudios de La Nación Más, en La Cornisa. Este domingo, escribe Patricia Bullrich, en 80 municipios cordobeses, nuestros candidatos se jugaron por un cambio profundo, de fondo y sin tibieza. Lo hicimos siguiendo nuestros principios y así gobernaremos. Los felicito a los que ganaron después de más de 30 años de gobierno peronista y a los que dieron batallas para cambiar un modelo de poder en Córdoba. Bueno, Luis, vos la vas a tener en instantes a Patricia Bullrich, pero... Sí. No vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpula. Eso es lo más importante, ¿no? Claro, que dice, no vamos a entregar Córdoba a los acuerdos de cúpula. Bueno, acá hay dos cosas interesantes para analizar con Andrés Malamud. Sí. Una es, obviamente, la posición de Patricia, que siempre es directa, ¿no? Y que tiene, me parece que piensa igual, por la información que tengo yo a esta hora, que Macri, que toda la línea de los denominados halcones, para utilizar ya un corte viejo. Y por el otro lado está la idea de que cada interna del PRO es cada vez más, yo te diría más, no voy a decir salvaje, pero es cada vez más notable, ¿no? De alta intensidad. Interna de alta intensidad que rechazan los propios votantes que están dispuestos a votar a la oposición. ¿Se entiende lo que digo, Andrés? Perfectamente. Y lo explica con las mejores palabras hoy Eduardo Fidanza en su artículo en Perfil, donde habla de la anomia de los votantes y del odio profundo que él detecta dentro de Juntos por el Cambio y sobre todo en la interna del PRO, que se transfiere para el electorado. Y el electorado detecta esta incapacidad de convivir adentro de la propia coalición. Quieren ampliar algo dentro de lo cual ya no pueden vivir. Ya no se ponen de acuerdo. 2 semanas antes de entregar las listas todavía no están de acuerdo en quiénes son los actores que pueden presentar listas. Este es el espectáculo que está dando la oposición. Pero es un problema, Andrés, de a los argentinos en este momento. Ok, pero ¿es un problema de personalidad o es un problema de liderazgo? Porque hoy escribía Joaquín Morales Solá una nota muy interesante que decía que desde el punto de vista del programa económico, acá está también nuestra compañera Diamante, desde el punto de vista del programa económico, los referentes de Juntos por el Cambio no tienen tantas diferencias. La Cunza, la Espina,
Melconian, Levi Yeyati, ¿son diferencias políticas de fondo o son diferencias de estilo? ¿O están expresando falta de liderazgo? Es lo mismo que la grieta. Algunos pueden decir que la grieta separa programas ideológicos diferentes. Y es verdad que entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri hay profundas diferencias. Pero también es verdad que dentro de los dos partidos o coaliciones se puede encontrar algún punto de solapamiento. Lo que hay sobre todo es la polarización afectiva, el hecho de que uno no soporte al otro. Las polarizaciones en el pasado eran ideológicas, ahora son afectivas. En el PRO pasa lo mismo. No hay diferencia de programa, hay diferencia de actitud. Si lo encaramos todo de uno o de a poquito. Si vamos por la imposición o vamos por el consenso. Que en el fondo hay que hacer las dos cosas. Claro. Porque los cambios hay que hacerlos. Y después hay que mantenerlos. Para hacerlos hay que decidir, para mantenerlos hay que acordar. Así que lo que estamos hablando es la secuencia, en todo caso. Una cuestión de matices en el borde. Acá simplemente hay un espacio para el presidente y más de una persona que quiere ser presidente. Y en función de esas ambiciones lo que están haciendo es detonar el proyecto común. Bueno, es importante esto que mencionás porque en el mientras tanto, quienes están preocupándose son, bueno, los votantes, ¿no? Que hoy están preocupados por ver cómo llegar a fin de mes. Les quiero compartir una nota que escribió Sofía, que está acá presente, muy interesante porque habla sobre el consumo. Y dice esto: la caída del consumo masivo muestra que, un dato tremendo, el mayor ajuste recae sobre la población de bajos recursos, ¿no? Claro, y esto es muy preocupante, ¿no? Habla también incluso del impacto fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores informales. Y en la nota, que, Sofía, te felicito, muy buena, menciona algo que es verdad, ¿no? Que creo que muchos lo notamos, yo lo noto cuando veo los partidos de fútbol, ¿no? ¿Cuánto se viene anunciando en los partidos lo de 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado o la actividad industrial tuvo su mejor trimestre desde 2018? Pero esto, uno va a la calle y no parece verse reflejado realmente en el bolsillo o en el consumo de la gente. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la realidad, Sofi? Gracias, Agus, por la nota, por el elogio. Lo que pasa es que el que peor la está pasando, básicamente es una crisis económica, pero el que peor la está pasando son los sectores de recursos bajos, que justamente son en mayoría los votantes de este gobierno. Por eso este gobierno está tan preocupado. A diferencia de otras crisis económicas, esta recae mayoritariamente sobre esa población de recursos bajos. Por ejemplo, la crisis 2001 fue fuertemente afectada a la clase media, y esto es distinto. Y la actividad económica, lo que vemos es que no cayó tanto. De hecho, el año pasado, por algunos meses, logró llegar al pico que tuvo la economía en 2017. Claro. Y sin embargo, los ingresos de aquellos trabajadores informales no logra recuperarse con respecto a 5 años atrás. Por eso vemos que en el último año, mientras que la inflación fue alrededor de 105%, los ingresos de aquellos trabajadores de recursos bajos aumentó 81%. O sea, muy por debajo de la inflación. Y ahí vemos que el consumo masivo de ese sector es el que está cayendo. Y lo que pasa, porque vemos que los restaurantes están llenos, que cada banda que viene del exterior llena varios estadios para recitales, canchas de fútbol. Bueno, vemos que una clase media, media alta, que ya no puede comprarse un auto o un departamento, Claro. y que esos billetes le queman en el bolsillo, lo que hace es lo consume. Claro, te Eso es lo sacás que los pesos de sostiene, encima. claro, que el consumo no baje tanto. Pero ahora, ojo, el consumo masivo, alimentos, bebidas, restaurantes, eso está cayendo en picada, y sobre Mirá todo vos. en los barrios, en los barrios, en los supermercados chinos, en esos mercados donde compra la gente que menos llega a fin de mes. Qué tremendo. Muchas gracias, Sofía. Muy interesante tu nota, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Andrés. Sofi, gracias, Andrés. Tu análisis siempre tan oportuno e interesante de ser escuchado. Luis, te presentamos un videíto, ¿no?, que estuvimos compartiendo. Ajá. Antes de ir a la cornisa. Antes de ir a la Ya cornisa. está llegando Patricia Bullrich para el mano a mano, me dicen, ¿eh? Muy Hay importante gente hoy, adelantada, ¿no? Sí. Un día